Bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Soy su hermano José Guzmán y estamos una vez más con una nueva entrega de su podcast. Así que quiero pedirte que te conectes y que disfrutes de este tiempo que vamos a tener, donde vamos a ser edificados con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 8, 20 y 21 dice, Pablo habla de manejar las finanzas con integridad y la transparencia para evitar críticas y mantener la confianza de los creyentes. La administración de los recursos debe de hacerse de manera responsable, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Este es un punto bien importante. Amados hermanos, cuando nosotros vemos que dentro de las iglesias los pastores están viviendo una vida de riquezas, de lujos, de manera despampanante y de manera desorbitada, y dentro de la iglesia, dos contribuyentes de la iglesia están pasando trabajo, están viviendo de manera caótica, sabemos, y quiero decir esto de manera clara, es necesario que nosotros aportemos y apoyemos la obra de Dios, que aportemos en el lugar donde nosotros nos congregamos, en la iglesia donde nosotros visitamos, donde nos alimentamos, pero también tenemos que entender que tenemos que ser comprometidos, ¿verdad? Pero también tenemos la sabiduría de Dios para saber dar con conciencia, no dejarnos no manipular. Dios te va a prosperar de acuerdo a cómo prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios y este es el deseo del hermano Juan, como le dijo Juan a Gallo. Bien, el punto número 4, la transparencia, falta de transparencia. Este es un punto súper importante. En algunas iglesias no se comparte la información clara sobre de cómo se utilizan los recursos y cómo se toman decisiones, lo que genera sospecha y descontento. Por ejemplo, cuando se hacen diferentes tipos de actividades, de kermés, de recolectas, diferentes tipos de ofrendas especiales con un fin, no se llega muchas veces a la conclusión, no hay la suficiente transparencia, no hay la suficiente claridad de que se hizo lo que verdaderamente se dijo para lo que se iba a recoger la ofrenda o se hizo aquella actividad. Es decir, que debemos de ser transparentes. Las iglesias deben de transparentar sus ofrendas, sus diezmos, en cómo se reciben. Hay una pequeña entrevista de un pastor que fue a un programa secular donde le preguntaron cómo se manejan las ofrendas y lógicamente no tenía la manera de responder y pudimos darnos cuenta que pasó vergüenza porque realmente hizo el ridículo cuando termina diciendo que él administraba los diezmos y que había una hermana tesorera que administraba las ofrendas. Lógicamente los diezmos son más que las ofrendas. El punto es que hay muchos pastores viviendo aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, que son súper millonarios y tienen casas millonarias, tienen autos millonarios, tienen ropa de millonarios, visten como millonarios, actúan como millonarios y estos son solamente pastores, solamente son siervos de Dios. Y Dios no nos manda a nosotros a enriquecernos. Al contrario, uno de los mandamientos es que dice que no sea avaricioso. Y esto es una de las razones por las que estos no son pastores o no deberían estar en el ministerio. Bueno, Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice, nos recuerda que la integridad de los rectos los guiará. La transparencia no solo construye confianza, sino que también refleja el carácter de Cristo en la administración de la iglesia. Punto número 5, distorsión en el mensaje cristiano, manipulando, medrando las escrituras, como dice la Biblia. Este problema, algunos líderes han distorsionado el evangelio, enfatizando aspectos como la riqueza, el éxito personal sobre el sacrificio, la humanidad y la vida eterna, lo que aleja a las personas que buscan una fe más auténtica. En Gálatas capítulo 1, versos 6 y 9 dice, sobre aquellos que predican un evangelio diferente. Pablo dice que si aún uno de nosotros, sea un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro, un ministro o un ángel del cielo, predique un evangelio diferente al que hemos predicado, al que está escrito en la Biblia, sea maldición, sea maldito, sea anatema, enfatizando que este mensaje de Cristo es inmutable, no cambia. No hay manera de que por los años, por el tiempo, por las épocas, como hay una señora por ahí que dice que es pastora y dice que Pablo era machista y que Los machos masculinos varones, háganse así en su oído. Repeat, please. El apóstol Pablo me está hablando ahí. Cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo.
Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito, oiga, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice, que para algo ser un punto doctrinal, tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí, que por aquí, y que ahora aquella época era machista y ahora diferente, no son los mismos tiempos, no son la misma cultura, mi amor. Cristo no cambia. El evangelio es inmutable y Jesús dijo que la palabra de Dios es lo mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, así como Él es inmutable, no cambia. Si el evangelio cambiara a través de los tiempos, pues entonces, lógicamente, en 100 años más no tendríamos evangelio, tendríamos una revista de otras cosas, pero no evangelio. Casi lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, el verdadero evangelio se centra en la redención a través de la cruz y llamando a una vida de obediencia y servicio a Dios. Este es el evangelio que se debe predicar. Si cómo estamos viviendo, de que procuremos nuestra santidad, que busquemos la voluntad de Dios, que persigamos el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos serán añadidas. No que persigamos las riquezas, sino el reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo, sino en los cielos. El Señor dice, no hagáis tesoro en la tierra como el orín y la polilla, porque corrompen. Así mismo están ustedes corrompidos por la riqueza, corrompidos por el dinero, que muchos inclusive entran a los ministerios porque ven la manera como ustedes viven y dicen, así quiero vivir. Inclusive muchos hermanitos que están dentro de la iglesia que le profetizan un llamado, inmediatamente quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque quieren tener la riqueza que ustedes tienen, quieren vivir como ustedes quieren, sin trabajar. ¿Mm? También hay otro punto también, que esto es, que lo voy a dejar ahí para que usted lo vea. Muchas personas dentro de la iglesia inmediatamente entran a los 2 años, son evangelistas. ¿Por qué? Porque a través de ser supuestamente llamado evangelista a tiempo completo, dejan el trabajo y se dedican a vivir de las prédicas, de las invitaciones. Por eso es que se convierten en personas que tienen que adular a los pastores, adular a la gente, profetizar y hacer cosas que no deben hacerlo porque están utilizando el nombre de Dios en vano y están ejerciendo un ministerio que no han sido llamados, porque se están aprovechando de la gente y se están aprovechando de los pastores, que en muchos casos, no todos los pastores, pero hay muchos pastores que son ignorantes de la vida, ignorantes de las escrituras, ignorantes de conocer las cosas que realmente el pastor debe estar preparado, debe estar capacitado para entender y conocer ciertas cosas. Bueno, el punto número 6. Inequidades dentro de la comunidad. Siempre ha existido, por eso se eligieron los diáconos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice que las mujeres griegas se quejaban de que las judías eran mejor atendidas que ella y por eso, para que haya una distribución diaria equitativa, porque eso es lo que estamos diciendo, la iglesia se encargaba de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. En este caso, las viudas eran desatendidas según ellas y por eso se llamó a hombres que eran ejemplares, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios y de conocimiento, para que éstas se encargaran de distribuir las proporciones y las porciones que se daban a las viudas en ese tiempo. Y esta es la razón por la que hoy podemos darnos cuenta cómo dentro de las iglesias, inclusive dentro de las iglesias, en los ministerios, los de supuestos ministerios de danza, los ministerios de cántico, de alabanza y de todos los ministerios que existen, de oración y lo que sea, dentro de las iglesias grandes, aún megas iglesias, solo un grupito hace todo, solo un grupito se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay un anillo, hay una inequidad en las cosas. Muchas iglesias grandes no te permiten ni siquiera ser parte de ciertos grupos, porque hay un grupito que son de este, un grupito que son de aquel, y un grupito que está pegado, porque hay que, antes usted llegó ahora, usted tiene que hacer la fila, usted bla, bla, bla. O sea, esa inequidad que hay, no hay, porque las personas ven eso como si fuese un negocio, como si fuese algo. Por eso existe tanto los celos ministeriales dentro de las iglesias
que está acabando dentro de las iglesias, está causando divisiones, está causando enemistades, pleitos, chismes, contienda. Y hoy en día tenemos dentro de la iglesia prácticamente un ring, porque muchos que supuestamente están sirviendo al Señor están tratando de meterle el pie al otro o aprovechándose cuando el otro cae para entonces tomar el lugar del otro, porque ya no hay amor, no hay misericordia. No se enseña eso, porque hay una competencia dentro de las iglesias. Y el punto 6, como le dije, es las inequidades o iniquidad en inequidades dentro de la iglesia. O sea, no hay una equidad, no hay una igualdad. Ciertamente uno siente que alguno mira que está pegado, que no está pegado, y eso no debería existir en la iglesia. En algunas iglesias, mientras tanto, los líderes disfrutan de una vida lujosa, los miembros enfrentan dificultades financieras, lo que genera resentimiento y una sensación de injusticia. Eso también sucede. Que fulano es el amigo del pastor, aquel tiene ayuda, aquel se le da un sueldo, aquel siempre tiene que estar aquí, mira, se le asigna un vehículo, está aquí, predica, fulanito de tal predica, aquel que está aquí predica, aquel que lo ponen a abrir culto, aquel lo ponen a hacer cosas, aquel lo ponen a servir, y sin embargo yo estoy aquí y no me ponen a hacer nada, me pasan por el lado, no me hacen. Entendemos que no todos pudiéramos servir, ojalá todos pudiéramos servir, pero ciertamente existe la inequidad también dentro de la iglesia. Santiago capítulo 2, del 1 al 4 dice, nos exhorta a no hacer acepción de personas. Igualmente, en la casa de Dios, todos somos iguales ante Dios y las inequidades dentro de la iglesia deben ser abordadas con amor y justicia. En conclusión, amados hermanos, escuche bien, no se vaya. Antes de concluir, quiero que te suscribas al canal, quiero que comentes, quiero que lo compartas y quiero que me digas qué tanto te ha edificado. Voy a dar la conclusión ahora, pero quiero que tú pongas tu opinión también, porque es muy valiosa para que otra persona también conozcan cuáles son tus pensamientos. La iglesia, como cuerpo de Cristo, en conclusión, debe reflejar su amor, su justicia y verdad en cada aspecto de su funcionamiento. Las razones que han llevado a muchos a dejar de congregarse son serias y requieren una reflexión profunda y acciones correctivas dentro de nuestras comunidades cristianas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a promover una iglesia transparente, responsable y fiel a las enseñanzas del Evangelio. Debemos buscar siempre la restauración y la reconciliación, recomendando recordando, perdón, que de 2 o 3 personas donde se congregan su nombre, allí está en medio de nosotros el Señor. Quiero que entendamos que una iglesia no es el lugar donde nos congregamos, sino si hay 2 o 3 en su nombre, somos una iglesia, estamos congregados. Eso está en Mateo 18, versículo 20. Este estudio nos invita a examinar no solo las fallas en las instituciones, iglesias, ¿verdad?, sino también nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo para construir comunidades que reflejen su verdad, su amor en todo momento. Amados hermanos, esta ha sido la enseñanza. 6 razones por las que las personas o los hermanos no se están congregando en las iglesias. Ciertamente, cada vez que hablo con pastores, dicen, bueno, después de la pandemia, las iglesias han bajado muchísimo, las asistencias han bajado bastante y tiene mucho que ver con los malos testimonios, con y todas las cosas que hemos estado hablando aquí. Y como le decía, si hay alguna otra razón a la cual usted debería o quisiera sumar, ponerla en su comentario, es bueno que lo haga. Nosotros estamos aquí no para difamar la iglesia, no para dañarla, sino para edificarla, para hacer, mostrar la luz del evangelio, para que nosotros podamos tener un análisis, nos analicemos y miremos dentro de nosotros como cuerpo de Cristo, como líderes, como ministros, como pastores, como maestros, para que esto no siga sucediendo como está sucediendo hasta ahora. Así que, amados hermanos, este fue su podcast Edificando sobre la Roca. Así que quiero que tú seas bendecido grandemente, que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos edificando sobre la roca.